Glancing through the questions, Echando una ojeada a las preguntas, we never seem to ask questions concerning our da la impresión daily life. que nosotros nunca hacemos preguntas que afectan a nuestra vida diaria. And there have been a lot of theoretical, ideological Ha habido una gran cantidad de preguntas teóricas e ideológicas questions that really have no meaning at all. que verdaderamente no tienen ningún sentido. One wonders why Uno se pregunta por qué ustedes no se cuestionan cosas sobre la propia vida, depression, la anxiety, depresión, la ansiedad, a sense of deep loneliness. el sentimiento de profunda soledad, etc. Aren't we really concerned with our daily life, or is it just ¿Nos interesa de verdad nuestra vida a diaria make-believe world? o simplemente estamos viviendo en un mundo de ficción? Try to find answers to some romantic E intentamos hallar respuestas a algunas creencias religiosas, románticas, beliefs. sentimentales e idealistas. One asks, if I may, Me pregunto, si puedo, why don't we ask such questions? ¿por qué no formulamos esas cuestiones Ourselves? directamente y con sencillez acerca de nosotros mismos? We all want to end war. Todos queremos acabar con la guerra, Some of people do. por lo menos algunas personas. And Pacem in Terris Y Pacem in Terris, o sea, la paz en la tierra en latín, is not possible apparently in this world, al parecer no es posible en este mundo, in spite of demonstrations, a pesar de las manifestaciones, all the preaching of the priests and a pesar de todo lo que predican los sacerdotes y los libros religiosos, etc. can never have peace in this world apparently. Parece que nunca podemos tener paz en este mundo. And when we never ask if one can live peacefully Y nunca nos preguntamos si se puede vivir pacíficamente en nuestra vida diaria violence, sin ninguna violencia, without all the innumerable multiplying problems, sin todos los innumerables problemas que se multiplican. simple, strong, Vivir una vida clara, sencilla y fuerte. possible. Por lo que parece, eso no es posible y no nos hacemos esa pregunta. May I raise a question? ¿Puedo yo hacer una pregunta? Why do you come? ¿Por qué vienen ustedes? Please, I really mean it. Why are we all Por favor, la hago en serio. ¿Por qué están todos ustedes aquí? when the speaker is in India, Cuando el que habla está en la India between 5,000 to 8,000 people at every meeting. y habla a 5 u 8 mil personas en cada reunión, ellos asisten. Some understand English, La mayoría entienden inglés and most of them come to be in the presence of a religious person. y la mayor parte acude para estar en presencia de una persona They religiosa, don't quite understand what por lo menos entre comillas lo de persona religiosa. Ellos no acaban de comprender lo que dice el que habla. but yet Estoy they seguro que no. to be, it's a tradition, Pero deben ir siguiendo la tradición. which is the Es la moda, the image. la reputación, la imagen y todas esas tonterías. I was going to use stronger word. Iba a usar una palabra más fuerte. And perhaps you come here out of curiosity, Y quizás ustedes vienen aquí por curiosidad spend a nice morning under the trees among the dappled, o para pasar una agradable mañana bajo los árboles y la luz moteada, take a sun bath and listen to o tomar el sol
y escuchar a este pobre tipo. And so you go on that way. Y ustedes continúan así. All this doesn't actually deeply, profoundly change us. Todo esto no nos cambia de manera honda y profunda. What makes human beings change? ¿Qué es lo que hará cambiar a los seres humanos? Serious question. Esta es verdaderamente una pregunta muy seria. Why do we behave as we do behave? ¿Por qué nos comportamos del modo en que lo hacemos? Is it possible that suffering, ¿Es posible que el sufrimiento, anxiety, el dolor, la ansiedad, a sense of desperate depression out of which one finds oneself, la desesperada depresión de la que uno se siente casi incapaz de salir, and the terrible ambitions and the competition and all con ambiciones terribles, competición y todo lo que está sucediendo? change all that? ¿Podemos cambiar todo eso cada uno? And you will inevitably ask, does it really matter? Ustedes inevitablemente preguntarán, If one changes, ¿importa verdaderamente si yo cambio? all Si uno cambia, endeavor and their mischief and their ¿va esto a afectar de algún modo la totalidad del afán humano, violence, sus malos actos, sus supersticiones y violencia? and one thinks that's a wrong question to put. Pero uno cree que esa es una pregunta errónea. You will change only Es decir, if it affects the rest of usted cambiará solo si ello afecta al resto del mundo. Who doesn't matter. Y si no es así, no importa mucho de qué manera se vive. One wonders if you ever considered how one man can Uno se pregunta si han considerado alguna vez conscious de qué modo un solo hombre puede cambiar la totalidad de la conciencia humana a los seres humanos. one man. Un solo hombre. As a bad example of a neurotic and insane person like Hitler, Como ejemplo malo de persona neurótica e insensata, Hitler, harm to the world, que ha ocasionado tanto daño al mundo, he has changed or affected the rest of the world. él ha cambiado o afectado al resto del mundo, su conciencia, su comportamiento. And you might also say, has Y pueden preguntar también, the Buddha, Buda, 2,500 years ago, hace 2500 años, has he in any way affected the world? ¿ha afectado de alguna manera al mundo? Or the Christians believe in Savior, the Jesus. O bien los cristianos creen en el Salvador, en Jesús y en todo eso. ¿Han cambiado ellos realmente al mundo? Human behavior. ¿Han cambiado a las mentes humanas, la conducta humana y el sufrimiento interminable? Or have the priests throughout the world ¿O los sacerdotes de todo el mundo prevented this? han impedido este cambio? You understand my question? ¿Comprenden mi pregunta? One has no direct teachings of the Buddha No hay enseñanzas directas de Buda or that of Jesus. o de Jesús. His teachings apparently were interpreted Sus enseñanzas, al parecer, fueron interpretadas o comunicadas al cabo de 60 años. Así es que no hay enseñanzas directas. and perhaps that has prevented human beings from acting rightly. Y tal vez eso les ha impedido a los seres humanos So one actuar correctamente. wanders all along the long journey of one's life, Así pues, uno siempre se pregunta durante el largo viaje de su vida, why profoundly human beings don't change their ways of life. ¿por qué los seres humanos
no cambian profundamente su manera de vivir. Suffering necessary? ¿Hace falta más sufrimiento? Is more violence necessary? ¿Es necesaria más violencia? More experts and so on? ¿Más expertos? Or we haven't got the energy, the drive, the passion, ¿O nosotros no tenemos la energía, el impulso, la change the pasión, pattern of one's la intensidad de cambiar el patrón behavior? de nuestras conductas profundas? Please do ask these questions of yourself. Por favor, háganse ustedes mismos estas preguntas. And we hear there are so many questions given. Aquí se han entregado muchas preguntas. Questions imply problem. Pregunta implica problema. And problems ought to be solved. Y los problemas deberían ser solucionados. In the resolution of one problem, dozen other problems arise. No que solucionando uno surjan una docena de nuevos problemas, sino poner fin a un problema, del tipo que sea. And apparently, we don't seem to be able to do that. Y por lo que parece, no somos capaces de hacerlo, ni en lo político, Socially, ni en lo económico, social o religioso. it's a perpetual reorganization. Es un perpetuo reorganizar. Reorganization doesn't function properly. Cuando una organización no funciona bien, se reorganiza Keep on reorganizing every organization. y seguimos reorganizando cada organización. Notice. No sé si se han dado cuenta de eso. And this is called progress. A eso se le llama progreso. This is called bringing about order in the world. A eso se le llama poner orden en el mundo. Can one put aside all organizations, ¿Puede uno dejar de lado especially todas las organizaciones, if one can use them, especialmente las espirituales, spoiled, si se puede emplear esta palabra que ha sido tan deteriorada, not belong to anything at all, y no pertenecer a nada en absoluto, not be caught in any box, no caer en ningún cajón, in any system? en ningún sistema, Walk, look, observe, perceive, sino trabajar, mirar, change. observar y percibir la propia conducta, cambiar. And why doesn't one do all this? ¿Y por qué hace uno todo eso? Depend on others. ¿Por qué depende de los demás? Please do ask these questions most Por favor, seriously, if I may. Plantéense estas preguntas con mucha seriedad, si se lo puedo pedir. There are moments of awareness in which Hay momentos de conciencia en los que hay mucha claridad, and fear y el miedo, la división, and the experience are absent. las experiencias están ausentes. But the moments are brief. Pero esos momentos What son is breves. necessary to allow a sustained clarity ¿Qué hace falta para que se dé una claridad e intensidad ininterrumpida, una totalidad del ser? moments of awareness in which there is great clarity Hay momentos de conciencia en los que hay mucha claridad y el miedo, la división y las experiencias están ausentes. but the moments are brief. Pero esos momentos son breves. Necessary to allow ¿Qué hace falta para que se dé una claridad e intensidad ininterrumpida and the wholeness of being? y una totalidad del ser? Whom are you asking this question? ¿A quién le están ustedes haciendo esta pregunta? This is apparently serious question. It looks serious.
Esta es, al parecer, una pregunta seria. Parece seria. ¿A quién se la está formulando? Want a reply from somebody. Y usted quiere una respuesta de alguien. Somebody is the speaker here for the moment. Ese alguien es el que habla por el The momento. speaker doesn't satisfy your Si quien habla no le satisface con la respuesta, you trot off to somebody else. usted se irá corriendo a ver a otro. And if that somebody else isn't good enough, you go off to somebody else. Y si ese otro no es suficientemente bueno, busca a otro. Y así sucesivamente. And that means, doesn't it? We Eso depend on significa others to tell us que dependemos de otros para que nos digan qué hacer, what to think, how qué pensar, to find clarity, cómo hallar claridad, cordura, a wholeness of life. una plenitud de la vida. Always, apparently, we depend on somebody. Siempre, al parecer, dependemos de alguien. Never look into this question, ask ourselves, Nunca investigamos esta pregunta ni nos la formulamos totally independent. y ver si podemos, por nosotros mismos, totalmente independientes de otros, Find out if it is possible to be absolutely unconfused, descubrir si es posible no estar en absoluto confundidos, to be absolutely clear, ser absolutamente claros, not momentarily, no momentáneamente, not occasionally when you have nothing else to do, ni en ocasiones cuando no tienen nada más que hacer, but is it possible sino es posible, the continuity of clarity? no la continuidad de la claridad. Well, suppose one is clear, Supongamos que uno tiene claridad por un momento and that clarity for a second y esta claridad takes away por fear, un segundo fears and all that. aleja el temor, las experiencias y todo eso. That memory of the clarity Luego, el recuerdo de la claridad is not the fact of clarity. no es el hecho de la claridad. ¿No es verdad? Me pregunto si lo ven. Suppose I'm walking in the woods, not in here. Supongamos que estoy paseando por el bosque, no en California. Suppose one Aquí el sol es demasiado fuerte. Supongamos que uno está caminando por el bosque, escuchando a los pájaros, la mancha de luz, foliage, la belleza del follaje, and for a moment there is absolute clarity of, y por un momento hay absoluta claridad. and that clarity has left an imprint on the brain. Esa claridad ha dejado una huella en el cerebro y dice, caramba, cuán claro fue. One wants that clarity to continue, Entonces, uno quiere que esta claridad continúe. don't we? ¿No es así? Like pleasure, Igual que con we el want it placer, to continue. ustedes quieren que siga. The continuity La is the continuidad movement of memory, es el movimiento de la memoria, right? Which is more, I must go into all right. Tengo que adentrarme en todo eso. It involves time. Eso involucra el tiempo. Anything that continues must have time. Todo lo que continúa Implication of tiene que tener tiempo, implica tiempo. And time will not allow clarity. Pero el tiempo no permite la claridad. Freedom from time, that's clarity. Es la libertad con respecto al tiempo, la claridad. We may Volvamos a esto otra vez, si podemos. say, for example, one wants security, Digamos, por ejemplo, psychological, que uno quiere seguridad psicológicamente and one, for a few seconds or few days, y one siente has this feeling que por unos segundos absolutely o por unos días safe. tiene esta sensación de estar absolutamente a salvo, protegido, sólidamente seguro.
then that disappears after a few days. Eso desaparece al cabo de algunos días, Feeling remains. pero el recuerdo de ese sentimiento queda To continue that which has happened 2 days ago. y nosotros queremos continuar aquello que ocurrió hace 2 días. ¿No es así? That is, Esto es en lo que todos estamos atrapados, es of an decir, experience which has gone. la duración de una experiencia que ha terminado Memory of it, we want. y cuyo recuerdo queremos. The memory wants a continuity of that. La memoria quiere continuidad de aquello que ha ocurrido. ¿No es cierto? If we could look at this question, Si pudiéramos, pues, mirar esta cuestión, time, by the watch, el tiempo del reloj, de la salida y la puesta del sol, time as day and night, time, tiempo como día y noche, so tiempo de un año, etc. there is time. Eso es el tiempo. El tiempo está ahí. Thought is also time. Y el pensamiento también es tiempo. We're following this. ¿Lo entienden? Time is a movement of thought from the past El tiempo es un movimiento del pensamiento and the future. desde el pasado hacia el Which is a presente movement y el futuro, of time. que es un movimiento del tiempo. This movement has its own continuity. Este movimiento tiene su propia continuidad. Are we together following this? ¿Estamos juntos siguiendo esto? And the brain, which has evolved through time, Y el cerebro, que ha evolucionado a través del tiempo, continuity is essential. dice que la continuidad es esencial, Because you understand? For it to continue, it is essential. puesto que es necesario para él seguir. Physically, biologically, it is necessary. Física y biológicamente es necesario, But psychologically, it wants also to continue. pero en lo psicológico también quiere continuar. The brain becomes confused when there is no continuity. El cerebro se vuelve confuso cuando no hay continuidad. Right? Are we together somewhat in this? ¿Nos comprendemos un poco? And one questions whether there is psychological continuity at all. Y uno cuestiona si hay alguna continuidad psicológica en absoluto. ¿Comprende mi pregunta? I'm not stating. Lo estamos preguntando, no lo estoy afirmando. Psychological continuity at all. ¿Hay acaso continuidad psicológica en absoluto? Es decir, A moments of clarity momentos de claridad which banishes, puts aside all fear, all que hacen desaparecer y alejan todo temor, travail. todos los problemas y todos los afanes de la vida. It happens in a moment. Esto sucede en un momento, And the brain says, it must continue. pero el cerebro dice, eso debe Because continuar, it only thinks in terms of time, a continuity. porque él solo piensa en términos de tiempo, de continuidad. ¿Comprenden? To continue day after day. Biológicamente, es necesario continuar día tras día. Same clothes La misma casa, la misma comida, la misma ropa, over the head. el mismo techo sobre la cabeza. Psychologically also, we want in relationship Psicológicamente también queremos seguridad en la relación para continuar. you're following? ¿Entienden todo esto? Is there in relationship security at all? ¿Es que acaso hay seguridad en la relación? Which is a duration of long period of time. O sea, duración de un largo periodo de tiempo. When there is the demand for that, there is conflict. Cuando hay esa exigencia, hay conflicto. Me pregunto si lo comprenden. Relationship, La relación, as it's very important, puesto que es muy a importante, tremendously important thing in life. es una cosa tremendamente importante en la vida. One cannot possibly exist
in this world, Uno no puede existir en modo alguno en este mundo whether you're sin relación. a monk, a sannyasi, Tanto si uno es monje, sannyasi, un nómada, to the past or to a person or to a concept siempre está relacionado con el pasado o con una persona merely physical. o con un concepto del futuro. No solo se trata de una mera relación física. As relationship is very seriously important in life. Puesto que la relación es algo muy serio e importante en la vida, There are moments in which relationship has great depth, silence. hay momentos en los cuales la relación tiene una gran profundidad, silencio y un sentimiento de sentirse tremendamente bien. ¿No conocen todo esto? The speaker hasn't to go through all this, but he will go through. El que habla no tiene que entrar en todo esto, pero lo va a hacer. And that those moments of deep sense of Y esos momentos de un profundo sentimiento de plenitud y de totalidad registered in the brain, se registran, recorded in the brain, se graban en el cerebro. and the function of the brain is to record. Y la función del cerebro es grabar y que siga funcionando. And so the memory begins to play important part. De esta manera la memoria empieza a jugar un papel importante. One questions whether there is security at all. Uno se pregunta, pues, si hay seguridad en absoluto en la relación. ¿Comprenden mi pregunta? We want it. Nosotros la queremos. We think it's absolutely necessary. Pensamos que es absolutamente necesaria, pero ¿la hay? Please ask yourself. Por favor, pregúntense a sí mismos. Security means permanence. La seguridad significa permanencia, And is there anything in life permanent? pero ¿hay algo en la vida que sea permanente? Death is always there, but let's leave death. La muerte está siempre ahí, pero dejemos a la muerte por el momento. Permanent in life. ¿Hay algo permanente en la vida? We want to have something permanent. Queremos tener algo permanente. Apparently, religious people say God is permanent. Al parecer, las personas religiosas dicen que Dios es permanente. It has very little meaning. Esa es una invención maravillosa, pero tiene muy poco significado. In relationship, security and permanency. Así que estamos buscando en la relación seguridad y permanencia. That very concept. Este mismo concepto, Please listen to this for a minute. por favor, escuchen esto un minuto. Concept of demanding security Ese mismo concepto de exigir seguridad y permanencia is translated as attachment. se traduce como apego. So there is a deep attachment to another. Así pues, hay un apego mutuo profundo. Puede ser por un mes o por una semana o por 50 años. And during the state of attachment, Y durante este estado de all apego the conflict of jealousy, suspicion, se da todo el conflicto de los celos, sospechas, temores, ganancia y pérdida. Ya saben, ya conocen todo esto. so the demand in relationship, Así pues, la exigencia de tener en la relación sense of permanent continuity, un sentimiento de continuidad permanente en la que haya seguridad leads to attachment and all the complexity of it. lleva al apego y a toda la complejidad del mismo. If one sees that, Si uno lo ve, perceives the fact of that, you understand? si percibe este hecho, Perceiving, percibirlo, as you perceive the tree, del mismo modo que usted percibe el árbol don't go against it. y usted no choca con él, a no ser que esté ciego. This fact, Si usted ve este hecho demand for in relationship, de que la exigencia de permanencia y seguridad en la relación which inevitably leads to great deal of conflict and inevitablemente conduce a gran conflicto y apego, temor, etc., then that very perception
entonces burns away esa misma percepción feeling the quema, demand desvanece for security. la exigencia de seguridad. You don't ever- Is this clear, this question? ¿Está clara esta pregunta? That the moment when we think in terms of time, En el momento en que pensemos en términos de tiempo, a sense of continuity, con sensación de continuidad, intensity, clarity, la intensidad, and the feeling of wholeness la claridad y el sentimiento de totalidad desaparece. capture all this. ¿Han captado todo esto? You have listened to this. Ustedes han Is it escuchado all esto. nonsense? ¿Tiene ello algún sentido? So what the devil are you talking about? ¿O dicen, ¿de qué diablos está usted hablando? Or is it sanity, ¿O es algo sensato, razonable, logical? lógico? And if I may, most respectfully, Y pregunto if con you todo see this respeto, very clearly, si usted ve muy claramente, de hecho, that we do demand in our life que si nosotros efectivamente exigimos en nuestra vida diaria, sense of en nuestro vivir diario, una sensación de continuidad psicológica, una sensación de seguridad, security, it must inevitably bring conflict. ello tiene inevitablemente que traer conflicto. Do we see this, perceive this fact? ¿Vemos, percibimos este hecho? And we're saying if you perceive the truth of this, Y decimos que si percibimos la verdad de esto, burns away the demand for security and permanence. esa misma percepción hace arder y desvanecer la exigencia de seguridad y de permanencia. What is our relationship with each other? Por lo tanto, ¿qué es entonces nuestra relación con otro? You understand my question? ¿Comprenden mi pregunta? Suppose the speaker or you have not this. Supongamos que el que habla o usted no tiene este sentido de seguridad y permanencia, Then what que eso no significa nada. Supongámoslo. Entonces, ¿qué es la relación? is my wife and my husband, ¿Qué son mi esposa y mi esposo? girlfriend or boyfriend, whatever it is? O novia o novio, o lo que sea. You please answer. Think it out. Let's Por think it favor, out. pregúntenselo. Piénsenlo. What is my Resolvámoslo. husband's relationship with another intimate? ¿Qué es nuestra mutua relación íntima o de otra clase? Is there just what a gap? ¿Hay ahí solamente qué? ¿Un vacío? Or when there is no permanency, demand for ¿O permanence, cuando no hay permanencia, cuando no hay exigencia de permanencia y seguridad con toda su complejidad? is it possible a new awakening, a new ¿Es posible un nuevo despertar? ¿Un sentido nuevo de lo que es amor? permanency and attachment and with all its pain and Permanencia y apego con todo su dolor y placer, ansiedad y temor, is not love. no es amor. And if the absence of that, Y con la ausencia completa y profunda de the eso, other is like a flower that lo otro es como una flor que se abre a la luz. is this possible? ¿Es posible esto? Is this possible when you hear all this? ¿Es posible cuando ustedes escuchan esto? Love is not. ¿Es posible en su vida de cada día?
desire, sensation, El amor no es pensamiento, deseo, love is sensación. totally a different quality. El amor tiene una cualidad totalmente diferente, And that is totally absent when the other security and pero all that está totalmente ausente cuando lo otro, es decir, la seguridad y todo lo demás, es la demanda de cada ser humano. What is judgment? ¿Qué es el How juicio? is one to determine the line dividing opinion ¿Cómo puede uno and determinar perception of fact? la línea que hay entre la opinión y la percepción del hecho? How is one to determine ¿Qué es el juicio? ¿Cómo puede uno determinar la línea que hay entre la opinión y la percepción del hecho? It's a good question. Es una buena pregunta. What is fact and what is opinion? ¿Qué es un hecho y qué es una opinión? Where is the dividing line between the two? ¿Y dónde está la línea divisoria entre ambos? Why do we have opinions? ¿Por qué tenemos opiniones? The meaning of that word opinion means El significado de esa palabra, opinión, es juicio, valoración, concepts, conceptos preconcebidos. Ya saben, assertive, dogmatic, todas las opiniones afirmativas y dogmáticas que cada uno tiene. carry so many opinions. ¿Por qué cargamos con tantas opiniones? Please inquire into this. Por favor, indáguenlo. Why do we have opinions at all? ¿Por qué siquiera tenemos opiniones? We have opinions. Las tenemos Every. acerca de cualquier cosa. And apparently that's so strong. Y por lo que parece son muy fuertes. Freedom. Y pensamos que eso es libertad, 1,000 opinions about everything. el tener 1000 opiniones de todo. That gives you a sense of freedom, at least. Eso les proporciona una sensación de libertad. Por lo menos ustedes piensan que son libres, independientes. Esa es mi opinión. Estoy en lo cierto. So we have 1,000 opinions. And what of fact? Tenemos miles de opiniones. What is fact? ¿Y qué son los hechos? ¿Qué es un hecho? Fact is that which has happened, El hecho es lo que ha ocurrido. that which has happened. Lo que ha ocurrido. An incident, Un incidente an accident is a o fact un accidente es un hecho which took place yesterday. que tuvo lugar ayer. And fact is also what is happening now. Y hecho también es lo que está sucediendo ahora. What is happening now, you and I are sitting here, Lo que está sucediendo ahora, in a dialogue. ustedes y yo estamos sentados aquí manteniendo una conversación, un diálogo What o is un encuentro de not a preguntas y fact is respuestas. what may Es un happen hecho. tomorrow. Lo que no es un hecho es lo que pueda ocurrir mañana. I wonder if we together. ¿Estamos de acuerdo en esto? What may happen when you leave this place and go. Lo que puede ocurrir cuando ustedes abandonan este lugar y marchan o van hacia su Fact coche. is that which has happened, Así pues, el hecho es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo. and fact is not what will happen. Pero el hecho no es lo que va a ocurrir. That's clear. Eso está claro. What will happen is decided what is happening now. Lo que va a ocurrir viene determinado por lo que está ocurriendo ahora. Me pregunto si ven esto. Is in the present, El futuro está en el presente. right? The future is what you are now, Lo que usted es ahora es el futuro, is the future, right? Modified, but modificado, basically what you are now. pero básicamente lo que usted es ahora. So the future is in the present, Así es que el futuro está en el presente. right? And the past is also in the present. Y el pasado también está en el presente. So the present contains all time. Así es que el presente contiene todo el tiempo. As it Por clear favor, in
No jueguen con esto como una teoría. No tiene sentido. It becomes a slogan if you repeat that. Se convierte en un eslogan si lo repiten, y como mínimo pierde su significado. But if you see that the past Pero si ustedes ven que el pasado tiene una continuidad en el presente, and the future is the y el past futuro modified es el pasado modificado the present, en el presente, the past modified through the present. el pasado modificado a través del presente. The now contains all El presente, pues, el ahora, contiene todo el tiempo. and if you don't change now, you will be exactly the same. Y si usted no cambia ahora, va a ser exactamente igual mañana, ligeramente modificado. Is in the present. Así es que el futuro está en el presente. Really quite important to understand because Esto realmente es bastante importante comprenderlo porque ¿qué es la acción? No debo entrar en eso. so why do human beings cling to opinions? ¿Por qué los seres humanos se aferran a las opiniones y no a los hechos? From a fact, an opinion. Usted puede concluir a partir de un hecho una opinión. A fact can be made into an opinion. Un hecho puede convertirse en opinión, Opinion is not the fact. pero la opinión no es el hecho. I may have an accident in a car Yo puedo tener un accidente de coche and you come along, see it, and you have y usted pasa, lo ve y puede tener muchísimas opiniones al respecto, the fact is that I have an accident. pero el hecho es que he tenido un accidente. So why do we have opinions at all? ¿Por qué tenemos opiniones en absoluto Government, about religion, acerca del gobierno, acerca de la religión, literature. acerca de esto y de lo otro, de literatura, de poesía? ¿Por qué? Is a kind of game. ¿Es una especie de juego? Is a kind of wastage of energy. ¿Es un despilfarro de energía? Is it another form of chattering, ¿Es otra forma de parloteo? which is all a waste of time? Todo lo cual es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía. Whereas if you stick to facts, Mientras que si se aferran a los hechos, what has happened, es what decir, is happening, a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, only facts. esos son simples Looking hechos. at the tree. Estoy mirando el árbol. Eso es un hecho. Why do I have to have an opinion about that? ¿Por qué tengo que tener opiniones al respecto? If I'm a lumber merchant, Si soy un leñador, a Dios gracias no lo soy, y digo, I say that's a valuable tree. este árbol es muy valioso, cortémoslo. But to have constant Eso es otra cosa. about everything, Pero tener opiniones constantes acerca de todo stupid waste of energy. le parece a uno un despilfarro de energía y de tiempo tan estúpido. Es tan inútil. And judgment. The question is, what is judgment? La pregunta es la siguiente. ¿Qué es el juicio? A judge passes a sentence El juez dicta una sentencia on somebody, criminal. a un criminal o un hombre inocente. There was a judge once, Había una vez un juez the speaker happened to know a quien tuve la ocasión de conocer. law and became a good judge. Era muy entendido en leyes y se hizo juez. After many years, judge. Pero una mañana, al cabo de muchos años de juzgar, se dijo, ¿qué es lo que estoy juzgando? I'm passing judgment ¿Qué es la verdad? according to Estoy dictando sentencias acerca de todo, según la jurisprudencia, etc. ¿Qué es la verdad? unless I find that out, judgment has no meaning. A menos que la descubra, el juicio no tiene sentido. It's a custom in India in those days. Así, según era costumbre en la India por aquel entonces, hace 50 u 80 años, You
called his family and said, I'm Convocó a su familia y les dijo, go voy a retirarme del mundo, to some distant village. voy a adentrarme en la selva, en una aldea lejana, a meditar y averiguar. This is, we're telling you the facts of it. Estamos relatando los hechos, no las opiniones al respecto. After 20 years or 40 years, Al cabo de 20 años o de 40, no recuerdo exactamente, brought him, alguien le trajo a escuchar algunas charlas que Kay estaba dando. giving. And he came to see me, the speaker afterwards. Vino a verme después y me You dijo, know what I've been doing all these 40 years? ¿sabe lo que he estado haciendo estos 40 años? I started out to find truth, Salí a buscar la verdad, meditar, and I see etc. now that I've been mesmerizing myself. Y ahora veo que he estado hipnotizándome a mí I've mismo, been living an illusion. viviendo una ilusión. You understand all this? ¿Comprenden todo esto? For an old man to acknowledge such statement and say Para un anciano reconocer esta afirmación deal of perception. y decir, es un hecho, So what is se necesita una gran percepción. justice? ¿Qué es pues el juicio? Is there justice? ¿Qué es la in the justicia? world? ¿Hay justicia en el mundo? Please ask this question. Háganse esta pregunta a sí mismos, por Is there favor. justice in the world? ¿Hay justicia en el mundo? You're born with in a good family, Usted ha nacido en una buena familia, con dinero, education, educación, prosperity, prosperidad, success, éxito. and the other lives in a small Y el otro vive en un pequeño gueto, ghetto, no future, sin futuro, poverty, excepto pobreza, lucha constante. right? Where is justice in that? ¿Dónde está la justicia en esto? The Indians have a very good explanation, the Hindus, Los indios tienen una buena explicación al respecto, which is karma. el karma. You understand? Don't, please. That word karma means to act, La palabra karma significa actuar, not all these things. no todo lo que se le ha añadido. To act rightly at the now. Actuar correctamente en el ahora. What is, if you act rightly now, Si tú actúas bien ahora, is right. el futuro es bueno. So, or if you act mischievous, O si actúas mal ahora, pay for it next. lo pagas el próximo día o la próxima vida. Now, is there justice in the world? Ahora bien, ¿hay justicia en el mundo? A crook can employ a clever lawyer Un maleante puede contratar a un abogado listo y salir adelante. This is happening every day. Esto está sucediendo todos los días. You are clever, I am not. Tú eres listo y yo no. You are beautiful, I am not. Tú eres hermoso y yo no. You are extraordinarily alive, I am not. Tú estás enormemente vivo y yo no. This is fact. Estos son hechos. So where is there justice? ¿Dónde hay justicia, pues? The so-called legal justice, which is Hay lo que se llama justicia legal, from actual justice. que es totalmente diferente de la justicia real. Justice can only be found where there is freedom and compassion. La justicia solo se puede hallar donde hay libertad y compasión. Without that freedom and compassion which in its movement is intelligent. Cuando hay esa libertad y compasión, lo cual en su movimiento es inteligencia, hay justicia. De lo contrario, no hay justicia en el mundo. An opinion. Esto, por favor, no es una opinión ni una teoría. But when you have this feeling of great Pero cuando ustedes tienen este sentimiento de gran compasión, deep question, que es una cuestión muy profunda, then there is in that compassion there is justice. entonces en esa compasión hay justicia. There are many people Hay muchas personas who have considerable difficulty. que tienen dificultades considerables a causa de la homosexualidad. Teachers,
Los maestros, durante siglos, han evitado esta investigación. ¿Podría, pues, aunque sea brevemente, arrojar un poco de luz sobre esta cuestión? He viajado, o por favor, ¿podría responder a esta pregunta? He recorrido 2000 millas para hacerle esta pregunta. Hay muchas personas que tienen dificultades considerables con el hecho de la homosexualidad. Los maestros durante siglos han evitado esta cuestión. Yo he viajado. ¿Podría usted, pues, aunque sea brevemente, contestar a esta pregunta? He recorrido 2000 años, millas, para hacerle esta pregunta. Perdón, de acuerdo. He caminado 2000 años. Esta pregunta se ha venido haciendo desde hace miles y miles de años. No es nada nuevo. ¿Cómo harían ustedes? Nosotros no tomamos partido en este asunto. No lo condenamos, no lo aprobamos, ni lo desaprobamos. Estos son hechos. De la misma forma que la heterosexualidad es un hecho. La homosexualidad existe en el mundo, en distintas partes del mundo. Es muy corriente. En otras es prácticamente desconocida. ¿Cómo responden a esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lo convertimos en un problema tan enorme? Al parecer, de la heterosexualidad no hacemos ningún problema en absoluto. Pero esto sí lo convertimos en un problema. ¿Por qué? Es un hecho. Deberíamos, pues, investigar esta cuestión de la heterosexualidad y la homosexualidad de forma diferente, sin condenar la una ni la otra, ni aprobar una y negar la otra, sino inquirir en por qué la sexualidad, ambas, se han vuelto tan inmensamente importantes. ¿Por qué? Ustedes responden a esta pregunta. En la televisión, en las revistas, en cada bestseller hay este elemento, con todo detalle. Cada día, no hace falta que les cuente todo eso, cada día se enfatiza la sexualidad. No me estoy refiriendo a la homosexualidad o a la heterosexualidad, sino simplemente sexualidad. ¿Por qué los seres humanos le han dado una importancia tan grande a esto? Y si no es importante, sienten que algo les va mal, que están neuróticos, que tienen que realizarse, ya saben, decenas y decenas de explicaciones de los psicólogos, de los expertos, de los sexólogos. ¿Por qué? ¿Se trata del placer? El recuerdo en las fotografías de sexualidad. ¿Por qué el hombre, a través de los siglos, le ha dado a esto una importancia tan extraordinaria?
If you are deprived of it, you feel something terrible has happened. Si a usted se le priva de ello, siente como si ocurriera algo terrible. Voluntarily say, I won't have any, I'll become a Puede saint, decir voluntariamente, no voy a tener relación sexual alguna. not join a Seré monastery, célibe, remain a entraré saint. en un monasterio o no entraré en un monasterio, o me quedaré célibe con todos los problemas del celibato. So what is the question? ¿Cuál es, pues, la cuestión? Why have this thing has been given such ¿Por qué se le ha dado a esto un lugar tan importante en la vida? part of life, right? Forma parte de la vida, ¿no es cierto? Part of walking, seeing, running, Parte del caminar, el ver, tears. correr, It's part of life. reír, llorar, es parte de la vida. But why this one thing has taken importance? Pero ¿por qué esta sola cosa ha tomado importancia? And is being encouraged very carefully. Se fomenta con gran esmero By the entertainment industry. por la industria del entretenimiento. Please go into all this. Por favor, profundicen en todo And the esto. psychologists have also encouraged this. Y los psicólogos también lo han fomentado. Realícese. When some mothers feel something wrong with her daughter or son, Algunas madres sienten que algo falla en su hija o en su hijo cuando no tienen novio o novia a los 12 o 13 años. Todo eso es lo que está pasando en el mundo, especialmente en este país. in the traditional countries like India, En los países tradicionales, como la India y otros, they say, please wait, ahí dicen todavía, don't indulge. espera, por favor, no te entregues a ello, espera hasta que tengas 20 o 22 años, o lo que sea. So seeing all this, Viendo pues todo esto, what does one learn from all this? ¿qué es lo que se aprende de ello? Learn Aprender, moral, no la moralidad not morality. o la no moralidad, And ni el celibato, what does etc., one learn from all this? sino ¿qué es lo que se aprende de todo esto? Vamos, señores. Religions throughout the world, Las religiones de todo el mundo, ancient, I'm gonna call it very ancient, las antiguas, no las llamaría a esas las más antiguas, Hindus, los hindúes, the Buddhists, los budistas, the Christianity, la cristiandad, said be a sin. If you want to han dicho follow siempre, God, sé célibe. Si quieres seguir a Dios, sé célibe. why? ¿Por qué? And they take vows of celibacy, Hacen votos de celibato, monasteries to become se meten en monasterios, se hacen monjes, monjes errantes como en la India, torturous, y pasan por verdaderas torturas. right? They've taken a vow. Han hecho un voto y tienen que mantenerse en Why él. they take a vow first? Yo, para empezar, no sé por qué hacen votos, You have to pero una vez los han hecho, follow that which you have accepted. tienen que seguir con lo que han aceptado. Psychologically, inward, Pero psicológica, internamente, las glándulas, todo está funcionando y se pasa un tiempo terrible. the speaker has talked to many of them. El que habla ha conversado con muchísimos. Go through hell. Pasan un infierno. Religion has done that. La religión lo ha hecho. You know all this, don't you? Ya conocen todo eso. And one asks,
Why has man Y uno se pregunta, ¿por qué el hombre said to himself, se ha to dicho a sí attain the most mismo, sublime, para alcanzar lo más sublime, must be a celibate? tienes que ser You célibe? understand? ¿Comprenden? That is, you must torture O yourself, sea, tienes que torturarte, go through agonies, pasar agonías, and then you will be nearer God. y entonces estarás más cerca de Dios. Parece tan infantil todo esto. Perdón. I met many sannyasis in India, monks. He conocido a muchos sannyasis en la India, monjes. They have tortured themselves in No any entraré en way, detalles. Ellos se han estado torturando de cualquier forma, because the popular opinion porque la opinión popular es que to reach God, para alcanzar a Dios, you must para alcanzar lo más live a alto, life of absolute hay que vivir una vida de abstinencia absoluta, which means they don't lo cual quiere human decir beings have que los never seres humanos nunca han comprendido austerity. lo que es la austeridad. May we go into that? ¿Podemos adentrarnos en Bored eso? with all this? Nos aburren con todo esto. I don't mind if you're bored. No me importa si se aburren. Probably you don't want to go into all this. Probablemente no quieren profundizar en todo It esto. disturb you very much. Puede que les incomode mucho. And please don't be disturbed because this Por is, favor, no se molesten porque estamos tratando con hechos. what is austerity? ¿Qué es la austeridad? You know the root meaning of that word as we explained the other day. Ya conocen el sentido etimológico de esta palabra, puesto que lo explicamos el otro día. Ser austero significa, en griego, tener la boca seca, no de bebidas, With a dry mouth. sino una boca seca, es decir, Be harsh, ser sobrio, to be sharp, ser tajante, to be dry. ser seco. So gradually the human being Y gradualmente el ser humano idea that he must be austere va teniendo esta idea de ser austero and has made himself into ashes. y él mismo se ha hecho polvo. You understand? ¿Entienden? When you are forcing yourself day after day, month after month, Cuando se fuerzan a sí mismos día tras día, mes tras mes, año tras año, forzándose a sí mismos, you end up nothing as dry human being. acaban siendo seres humanos resecos. And if you indulge also in the other direction, you have the same problem. Y si se dan rienda suelta en la otra dirección, tienen el mismo problema. So, can one live a life without conflict? ¿Puede pues uno vivir una vida sin conflicto? Neither extremes can one, which imply conflict. Ni un extremo ni otro, los cuales implican conflicto. Sensory demands, Las exigencias de los sentidos sensory demands. y la represión de las exigencias de los sentidos. Can one live without a single battle, ¿Puede uno vivir struggle between? sin una sola batalla, sin esfuerzo ni lucha alguna entre ambas cosas? ¿Comprenden mi pregunta? That requires a great deal of inquiry, Eso requiere muchísima indagación whole problem of desire, en el problema total del deseo, will, de la voluntad, wish, la apetencia and the biological urges. y las exigencias biológicas. Do you want to go on with this? ¿Quieren ustedes proseguir con esto?
There's a very good question at the end. I just saw it. Aquí al final hay una pregunta muy buena. La acabo de ver. How is one to live on this earth? ¿Cómo tiene uno que vivir en esta tierra? Escuchen, por How favor. is one to live on this earth ¿Cómo tiene uno que vivir en esta tierra sin dañar o destruir to its beauty, su belleza, without bringing suffering? sin acarrear sufrimiento y muerte a otros? How is one to live on this earth? ¿Cómo tiene uno que vivir en esta tierra Destruction to its beauty, sin dañar o destruir su belleza, to the beauty of the earth, without bringing suffering and death to others? sin acarrear sufrimiento y muerte a otros? But we must finish our question which we were talking previously. Pero tenemos que terminar la pregunta de la que estábamos hablando previamente. What time is it? ¿Qué hora es? Could we bear another quarter an hour? ¿Podemos aguantar otro cuarto de hora? Are you working the same as the speaker is working, or you just listen? ¿Están ustedes trabajando igual que lo hace el que habla Is your brain o están solamente escuchando? working, inquiring, inducting? ¿Está su cerebro tan activo trabajando, investigando, dudando Living con something intensidad totally para descubrir una manera de vivir que sea algo totalmente diferente? don't be. We were saying to live a life without Estábamos diciendo que el vivir una vida sin conflicto an investigation, requiere una investigación the whole question of desire, en toda la cuestión del deseo, which is a very, very complex problem. que es un problema muy complejo. Should we really want to go into all that? ¿Quieren de verdad entrarse en todo eso? No, I'm not asking out of encouragement. Yo no les pregunto para animarles, I'm just asking. simplemente pregunto. Serious thing what we are undertaking, Es una cosa muy seria la que tenemos entre manos. listening and repeating that has. No es bueno simplemente escuchar y repetir. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, Seeing what facts are in this world, sino ver los hechos que hay en este mundo, lo que de verdad está sucediendo en el mundo, not only in this country, but no solo en este país, sino en cualquier país, in so-called every culture. en todas las así llamadas culturas. And conflict in man is increasing more and more and more. Y el conflicto en el hombre se está incrementando más y más, no va a menos. Woman and man. So Hombre significa mujer y hombre. Por favor, no se irriten con esto, el por qué no hablo de las mujeres. unless one understands very deeply A menos que se comprenda muy profundamente el movimiento del deseo, description, no su descripción, not the explanation, ni su explicación, but to inquire why, sino desire becomes indagar en por qué totally important. el deseo se vuelve tan extraordinariamente importante. Desire to become successful, Deseo de tener éxito, deseo de tener dinero, for sex, deseo de for sexo, excitement, for de excitación, de diversión, tremendous urge and the speed of it, la urgencia tremenda y su rapidez, and the demand for its fulfillment. y la exigencia de realización del deseo. Again, religions have said you must suppress desire. De nuevo, las religiones han dicho, tienes que reprimir el deseo, Another battle, lo que significa otra batalla, another torture. otro conflicto, otra tortura. The religion has played havoc with human beings. Ya saben que las religiones han hecho estragos entre los seres humanos And they're still doing it, y siguen haciéndolos, not only in the Christian world, but in no solo en el mundo cristiano, sino en todo el mundo. Islamic world. Look what El mundo islámico, Iran, observen lo que están haciendo en Irán e Irak, más vale ni hablar.
So, what is desire? ¿Qué es el deseo, pues? Please understand, we are not trying to suppress it Por favor, or encourage comprendan que no estamos it. It's a intentando fact. reprimirlo ni fomentarlo, The fact sino que es un hecho. driven by desire. El hecho es que nosotros somos llevados por el deseo, And to thwart it, y frustrarlo significa dolor, right? Sense of not being able to fulfill. un sentimiento de no ser capaz de satisfacerlo. So at any cost, at any price, Así pues, we want the a cualquier costo, a cualquier precio, queremos la satisfacción del deseo. You may say desire for God, desire for Usted puede decir el deseo de Dios, el deseo de comprensión, y sigue siendo deseo. gosh, should I go into all this? ¿Debo entrar en todo esto? When you look at a tree and the beauty of the tree, Cuando miran un árbol y su belleza, the light upon the leaf, la luz sobre las hojas and there are mountains beyond it, y las montañas de atrás, the valleys, the shades, and the los valles, las sombras, la luz moteada, and see that enormous beauty of the earth. y ven esa enorme belleza de la tierra. That's a sensation. Eso es sensación, ¿no? I won't go into the question of is beauty sensation. I'm not No entraré en la cuestión de si la belleza es sensación. No me meteré en eso. problem. That's quite Es otro problema. very interesting. No un problema, es una cosa bastante diferente, muy interesante si lo investiga. When you see all that, ¿Es la belleza the sensación? earth and its beauty, Cuando ven todo eso, la tierra y su it's a belleza, sensation, ¿es una sensación? right? Seeing with the optical eyes, with the eyes. Ver con los ojos ópticos, con los ojos. Seeing, El ver, the very seeing arouses the sensation. el mismo ver, despierta las sensaciones. Seeing a beautiful woman or a man El ver una mujer hermosa o un hombre arouses various kinds of sensations. despierta varias clases de sensaciones. Then what? That sensation is correct, isn't it? No. Esa sensación es correcta, normal, sana, Unless one is natural, paralyzed, blind, and deaf, dumb. a menos que uno esté paralizado, sea ciego y sordo o It's mudo. when one is sensitive. Es decir, cuando uno es sensible, One is acutely aware of all this. es intensamente consciente de todo esto. And you see this. Lo ve. There is perception of all this. Hay percepción de todo esto. Then what takes place? Entonces, ¿qué tiene lugar? You're looking at those hills. Usted está mirando aquellas colinas. The seeing of those hills La vista de dichas colinas arouses some sensations. provoca ciertas Then sensaciones. what's the next step to that? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Inquire, please. Look at it. Investiguen, por favor, mírenlo. Does then thought come in and say, what beautiful thing that is? No entra el pensamiento diciendo, qué cosa más bella. Right? ¿No es así? Thought then creates an image El pensamiento entonces out of that sensation. crea una imagen a partir de esa sensación. Right? I'm not saying anything that's not factual. It's not No estoy diciendo nada que no sea objetivo. fictitious. Esto no es ninguna suposición ni ficción. La sensación, el contacto, Thought makes an image of that sensation. entonces el pensamiento hace una imagen de dicha sensación. You follow? ¿Lo están siguiendo? When thought makes an image out of that sensation, Cuando el pensamiento crea una imagen a partir de esa sensación,
nace el deseo. Sensation is not desire. La sensación no es deseo. Sensation is sensation. La sensación es sensación. But when thought comes and says, yes, what a lovely thing. Pero cuando viene el pensamiento y dice, qué cosa más linda, qué bonito vestido, Nice shirt. bonita camisa, si es un hombre, o bonita blusa, dice la mujer, Woman says, nice dress. bonito traje. Goes inside. touches Entra, lo toca, lo siente, se lo pone, it, and thought says, right, y el pensamiento entonces dice, qué bien me queda. that's a nice shirt. Es una bonita blusa, puesta. Then desire is born. Entonces nace el deseo. This is a fact. ¿Comprenden esto? It's not Esto es un hecho. something theoretical. This No es algo teórico, es un hecho. Now the question is, if we go into it much deeper, Ahora bien, la pregunta es, si usted se adentra a mucha mayor profundidad, sensation, la sensación, seeing a beautiful painting, ver un bello cuadro, beautifully framed, beautifully lit, wow, bellamente enmarcado e iluminado. that's a sensation. Maravilloso. Eso es sensación. Then the thought says, I wish I had that in Entonces el pensamiento dice, my room. desearía tenerlo en mi cuarto. Then at that, when the thought assumes the authority over sensation, desire is born. Entonces, cuando el pensamiento asume la autoridad sobre la sensación, nace el deseo. And thought be kept apart. La cuestión es, Go into the ¿pueden la sensación y el pensamiento mantenerse apartados? through effort and all that. Profundicen en eso. It's a very No por medio de la voluntad ni de la coacción, esfuerzo y todo eso. natural, Estamos haciendo una pregunta muy seria y sencilla. somewhat La sensación es natural. El pensamiento de algún modo también es natural con su imagen. now Eso es lo que ocurre. a gap. Ahora bien, puede haber una brecha, un intervalo, una pausa, What are separate? de manera que la sensación y el pensamiento estén separados. What is implied in it? Vean lo que ello implica. It requires tremendous attention. Requiere una tremenda atención, Great watchfulness. una gran vigilancia. Seeing, sensation. Ver, sensación. I've seen some, the speaker has seen some most beautiful things. El que habla ha visto algunas de las cosas más bellas del mundo. Beautiful cars, Bonitos coches, beautiful people. Not, please, I'm not using the common sense. personas hermosas. I'm Por favor, no estoy diciéndolo en el sentido usual. very, well, never mind. Personas hermosas. So, it's natural to look at this world. Es natural, pues, mirar este mundo, esta enorme belleza, Destruction of the la destrucción, human beings are doing to the earth. lo que los seres humanos están haciendo con la tierra, And seen some of the most beautiful gardens in the world. ver algunos de los jardines más bellos del mundo, casas, palacios, Lived in them and all that. hemos vivido en ellos, Never to be identified with any of it. pero nunca estar identificado con nada de eso. Ustedes no saben nada de esto. Never ask, I wish I had it. No decir nunca, desearía tenerlo. Requires great perception, watchfulness and clarity. Eso requiere una gran percepción, vigilancia y claridad. And all that implies a sense of Y todo eso implica inward learning. un sentimiento de gran aprendizaje interno, lo cual es disciplina. Not conform. Aprender es disciplina, no conformidad. The last question, how is one to live Última pregunta. ¿Cómo se puede vivir en esta tierra sin causar daño o destrucción a su belleza, bringing suffering and death
to others. sin acarrear sufrimiento y muerte a How we want otros. to live on this earth ¿Cómo se puede vivir en esta tierra sin causar daño o destrucción a su belleza, sin acarrear sufrimiento y muerte a otros? Have you ever asked this question? ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? Actually, ¿Realmente? not theoretically, but No teóricamente, sino realmente question face. formularse esta pregunta, encararse con ella. Don't run away from it, not explain it's necessary. Sin salir huyendo ni dar explicaciones de que es necesario y todo esto, sino mirarla, confrontarla. Have you ever asked such a question? ¿Se han hecho alguna vez una pregunta Not en así? masse, No en masa, demonstration, haciendo manifestaciones contra some politician algún político que quiere destruir destroy national park. un parque nacional o hacer esto o lo otro. To ask such a question Hacer una pregunta así means you're burning with it, which is something significa que esto le está quemando, que es algo tremendamente real. a fanciful question pass the time of day. No solo una cuestión extravagante para pasar un rato. To live on this earth Vivir en esta tierra, with its extraordinary beauty con su belleza extraordinaria, and not to destroy it sin destruirla, and to end sorrow poniendo fin al sufrimiento, and not kill another, sin matar a otros, not kill another human being, sin matar a otro ser humano, not kill a living human thing. sin matar a otro ser vivo. There are those people in India, a certain sect, Hay unas personas en la India, una determinada secta, they their transportation is walk. cuyo transporte es caminar. They take no No usan ni trenes, airplanes, no ni cabs, aviones, ni carros, nothing. nada, Walk. excepto caminar. And they put on a mask, not to kill an insect. Y se ponen una máscara para no matar insectos al respirar. There's a whole group of Son un grupo muy grande. some of that group came to see the speaker, Algunos de ellos fueron a ver al que habla. and they walked 800 miles Anduvieron 800 millas, from April to January, desde abril hasta enero, and never taking any transportation except walking. sin tomar nunca otro transporte que el andar. Kill. No quieren matar. And there are those who kill. Y también están los que matan. Sport, Matan por deporte, kill for amusement, matan por diversión, kill for profit. por beneficio, The whole meat industry, toda la industria de la carne. right? Destroy the earth to dump poisonous gas, all that. Se destruye la tierra, se arrojan gases venenosos. Ya conocen todo lo que pasa en este país. Se contamina el aire, las aguas, And pollute each other. y nos contaminamos unos a otros. This is what we are doing to the earth and to ourselves. Esto es lo que le estamos haciendo a la tierra y nos estamos haciendo mutuamente. Can we El que hace la pregunta dice, ¿podemos vivir en esta tierra with its great beauty, con su inmensa belleza, not bring suffering to others? sin ocasionar sufrimiento ni muerte a otros? It's a very, very serious question. Es una pregunta muy seria. To live a life without causing suffering to others Vivir una vida sin causar sufrimiento a los demás, or causing death ni causar la muerte, to others, that means not
killing a human being, quiere decir no matar a un solo ser humano, not killing any animal no matar ningún animal, for sport, for your food. por deporte o para su alimento. ¿Comprenden ustedes todo esto? Esta es la pregunta. There was a certain class of people in India. Había una clase de personas en la India en un tiempo They never ate meat. que nunca comían carne. They think killing was wrong. Pensaban que matar era malo. They were called at that time Brahmins. En aquel tiempo se les llamaba brahmines. And the Western civilization has never inquired into whether killing is right. Pero la civilización horizontal nunca se ha cuestionado si el matar es correcto, ni si es justificable matar a cualquier ser vivo. The Western world has destroyed whole races of people, El mundo occidental ha destruido a razas enteras. country. Destroyed the Indians of this country. Esta nación ha destruido a los indios de este país. Wiped them out. Los ha barrido del mapa porque se querían las tierras y todo eso. So can we live on this earth without killing? ¿Podemos, pues, vivir en esta tierra sin matar, sin guerra? I can answer it. Yo puedo responderlo, What value has it to you? pero ¿qué valor tiene para ustedes? Because you are killing. Ya que ustedes matan. I'm not advocating vegetarianism. No estoy predicando el vegetarianismo. Some author wrote some time ago, Un escritor dijo hace un tiempo, was sent to me. me mandaron un recorte de lo que había escrito. He wrote saying, vegetarianism is spreading like some foul disease in this country. El vegetarianismo se está propagando en este país igual que una enfermedad pestilente. Even if you kill a cabbage, Incluso si usted mata una col, right? So where do you draw the line? entonces, ¿dónde establece la línea? Do you make a problem of it? ¿Se hacen de esto un problema? You understand my question? ¿Entienden mi pregunta? If you're against war, as Si están en contra de la guerra, myself, como lo están ciertas personas, incluyéndome a mí, whatever reason, en contra de matar a otros seres humanos por la razón que sea, then you cannot post a letter. entonces no pueden enviar una carta. Stamp you buy, the food you get, El sello que compran, la comida que se procuran, all that part of it goes to todo esto, armament. una parte de eso se va para defensa y armamento. You buy petrol, gas, Si compran gasolina, gas en este país, that goes, right? o toman un Your taxi, tax, a part of it goes, una parte se va. and so on, so on. So what will you do? ¿Qué hará entonces? If you don't pay taxes, you're fined or sent to jail. Si no pagan impuestos, les multan o les mandan a la cárcel. If you don't buy stamps, you can't write letters. Si no compran You sellos, can't travel. no pueden escribir cartas, no pueden viajar. ¿No es así? You following all this? ¿Están siguiendo todo esto? ¿Les divierte? So you drive yourself into a corner. De esta manera se arrinconan. And living in a corner seems rather futile. Y vivir arrinconado parece bastante inútil. So what will you do? ¿Qué harán, pues? If you say, I won't travel, I won't write letter, Si dicen, no voy a viajar, no voy a escribir cartas, maintain army, porque todo esto ayuda a mantener el ejército, la marina y los armamentos. Todo este lío. or would you approach it differently? O bien lo enfocarán de manera distinta. Why do we kill? ¿Por qué matamos? Religion
especially Christianity is killing. Las religiones, especialmente la cristiana, They have tortured people. han matado probablemente a más personas en esta tierra, han torturado a gente, History. llamándoles herejes, los han quemado en la hoguera. So on. Muslims have done it. The Islamic world has done it. Ya conocen toda esta historia. And the Buddhists have been Los musulmanes lo han hecho, el mundo islámico. forbid. Tal vez los hindúes y los budistas son los únicos cuya religión se lo prohíbe. How can one live on this earth without killing another? ¿Cómo se puede vivir en esta tierra sin matar a otros? And causing suffering for them. Ni causarles sufrimiento. To go into this question very deeply, really, it's a very, very Para adentrarse en esta cuestión muy profundamente y de verdad, ya que es una pregunta muy seria, Is there that quality of love that answers this question? ¿existe aquella cualidad del amor que podría responder a esta cuestión? If you love another, if you love another human Si usted ama a otro, being, are you willing to? si ama a otro ser humano, ¿estaría dispuesto a matarle? Will you then kill anything ¿Mataría alguna cosa? except you need certain food, vegetables, and so on? Nuts. Solo que usted necesita alguna clase de alimento, vegetales, nueces, etc. Kill anything, Pero aparte de eso, go in ¿mataría usted algo? yourself and live it for God's sake. Don't talk about it. Investigue todas estas cuestiones, Señor, y vívalo, por Dios. No hable de ello. What is dividing the world is ideals. Lo que divide al mundo son los ideales, Group against another group. la ideología de un grupo en contra de otro grupo. This eternal division, apparently everlasting division. Esta eterna división, al parecer una división interminable entre hombre y mujer, They etc. have tried to bridge this through logic, Se ha intentado salvarla mediante la lógica, institutions, mediante la razón, foundations, a través de diversas instituciones, fundaciones y organizaciones, in any way. pero no lo han logrado de ninguna manera. This is a fact. Esto es un hecho. Knowledge has not solved this problem either. El conocimiento tampoco ha solucionado este problema. Accumulated experience and so on. Conocimiento en el sentido de experiencias acumuladas. Problem. Y el pensamiento ciertamente no ha solucionado este problema. So there is only one issue out of it, Así es que solo hay un modo de salir de eso, to discover or find out what is love. descubrir o averiguar qué es el amor. Love is not desire. Love is not El amor no es deseo, el amor no es posesión, egocentric act. el amor no es egoísta, una actividad egocéntrica. Me first and you second. Yo primero y tú después. And apparently that love has no meaning to most people. Pero al parecer este amor no tiene ningún sentido para la mayoría de las personas. But it has no meaning. Puede que escriban libros al respecto, pero no significa gran cosa. With that quality, that perfume, that fire. Inviten esa cualidad, ese perfume, ese fuego, Passion has esa its compasión. intelligence. Y la compasión tiene su inteligencia, que es inteligencia suprema. When there is that intelligence which is born of Cuando hay esa inteligencia que nace de la compasión, del amor, entonces todos estos problemas se resuelven con sencillez, calladamente. but we never pursue the question to the very end, Pero nosotros nunca permanecemos con la cuestión hasta su mismo final. intellectually, verbally, but Puede que lo hagamos intelectualmente, de forma verbal, passion behind. pero hacerlo con su corazón, con su mente, apasionadamente, Then the earth will remain beautiful. entonces la tierra seguirá siendo hermosa. And then your own, there is a great sense of beauty in oneself. Entonces hay un gran sentimiento de belleza en uno mismo.